Y a esta hora quiero saludar al periodista de investigación Cristian Zurita, quien ha tenido la gentileza de compartir su criterio aquí en DNews con la audiencia latinoamericana sobre este grave caso que genera la expectativa del Ecuador y, por cierto, también de la comunidad internacional. Cristian, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Te saluda César García. Es un gusto, muchas gracias. Un placer saludar con toda su audiencia. Muy buenas tardes. Cristian, hemos visto que tú a través de tus redes sociales también has tenido un seguimiento permanente, además como periodista de investigación de este tema. Advertías que de este informe habían algunos árboles que se identificaban. Quisiera que nos expliques cuáles son las conclusiones a las cuales tú arribas de la revisión que has podido hacer de este informe que finalmente ha sido archivado por la Policía Nacional y la Fiscalía. Bueno, en realidad no hay conclusiones, no se puede llegar a concluir con un poco espacio de información que existe con respecto a este caso, que yo debo entender aún debe por esclarecerse, porque primero hay que tratar de obtener toda la información que se ha generado de carácter reservado con respecto a esta investigación que inició la Fiscalía. Y cuando lo hace la policía, a partir de las escuchas telefónicas que se hicieron, no por temas de inteligencia, sino por pedido judicial, porque sabían que existía una red que estaba interesada en traficar internacionalmente narcóticos hacia Europa, pues se pinchan o se hacen las escuchas necesarias a los teléfonos y existe una línea que determina la acción de los albaneses en base a una figura principal de alguien que no era conocido y no es conocido en la historia ecuatoriana, que se llama Dritan Yica, ¿sí? Dritan Yica es un albanés que tiene relaciones comerciales con el Ecuador aparentemente desde 2011. Y a partir de allí, policía, que realiza una serie de escuchas, determina que una de las personas cercanas a este albanés es justamente el señor Rubén Chévez. Ya se había determinado por una información de carácter extraoficial que había sido entregado a la Embajada de los Estados Unidos, específicamente al embajador de Estados Unidos, y por un informe elaborado por el asambleísta Fernando Villavicencio, en el cual se establecía ya la posibilidad de que exista una relación entre este albanés con el señor Rubén Chévez, que tiene el protagonismo por ser una persona por demás cercana al cuñado del actual presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, ¿no? Entonces, esta información que se había empezado a formar y que tiene su germen en julio de 2022, a partir de la publicación de unas fotografías en las cuales una serie de protagonistas ligados a la política ecuatoriana, con posibles protagonistas de la corrupción y otros posiblemente alineados a actos ligados al narcocrimen, ¿sí? Aparecen juntos en una piscina en Miami, pues disfrutando de una fiesta, y que estas personas estaban directamente relacionadas a posibles contratos en el sector de empresas públicas del Ecuador, específicamente el área energética eléctrica. De allí, pues, ha nacido toda esta investigación, la cual la policía le ha dado este seguimiento, por un lado, como digo, los albaneses, por otro lado, el seguimiento a Rubén Chévez y su círculo de relaciones, y por otro lado, las influencias que en cierto momento existió por parte de un general ahora retirado de la policía, que se llama Víctor Arauz, que fue catalogado o señalado como un posible narco general por la Embajada de los Estados Unidos, y que en este momento solicitaba la ayuda de todo protagonista o influenciador posible ante el gobierno para que pueda él ser ascendido al grado de general inspector, el grado más alto en la policía. Por la experiencia Entonces, que tú tienes como así. periodista de investigación, quisiera consultarte, si bien no eres tú policía, tampoco fiscal, ¿había elementos de lo que tú manifiestas? Aún no hay conclusiones, pero hay varios elementos que tú mismo nos has descrito que permitirían que esta investigación continuara por encima de lo que se decidió, que era archivar este documento. De acuerdo a tu experiencia, ¿hay justificaciones para archivarlo? La única justificación para archivar este tipo de investigación es que exista un
proceso de presión política Ujú. u otro de carácter criminal. Es decir, que los fiscales y los jueces hayan sido tremendamente cohesionados para que pues dejen de investigar y por temor cierren la investigación. Ujú. Y la otra posibilidad es que desde la política hayan conocido a quién se estaba investigando y qué es lo que se estaba descubriendo y ellos hayan efectivamente obligado el cierre o el archivo de esta Muy investigación. Son importante los esa únicos conclusión. dos caminos que existen. Yo no creo que Clarísimo. existan otros. Muy importante ese aporte, Cristian. Ahora, te quiero preguntar desde la visión periodística, ¿cómo has recibido tú el mensaje del presidente de la República sobre la investigación de la Posta, la manera en la que él calificó la investigación y, por cierto, esta cadena nacional en la cual utilizó varios adjetivos señalando que había un libertinaje por encima de la libertad de expresión que él mismo había defendido? Tal vez ha hecho una referencia incorrecta al referirse que no se puede tratar así la libertad de expresión. Tal vez sean las formas periodísticas a las que él ha querido hacer referencia y pues las ha enfrentado de la peor manera, ¿sí? Y que nos recuerdan a gobiernos pasados que ha tenido agrias discusiones con la prensa. Yo espero que no pase de una agria discusión, ¿sí? A pesar de que ya existe de por medio un proceso judicial iniciado por el protagonista de este caso, que es el señor Danilo Carrera, que inició un proceso judicial contra los periodistas que han destapado este caso y que pues está utilizando como motor dentro del proceso judicial al mismo abogado del presidente de la República, lo cual a mí me parece pues un, un, una condición inaceptable dentro de lo que significa enfrentar las denuncias de estas condiciones. Es decir, ataquen al mensajero. Es lo que hemos estado acostumbrados a ver en los últimos años, es básicamente atacar al mensajero, ¿sí? Ujú. Porque simplemente no les gusta lo que está diciendo y pues veamos hasta dónde llega. Yo espero que por la salud de la democracia, espero que por la salud del gobierno de Guillermo Lazo, solo sea una declaración que no pase de la frontalidad, ¿sí? Que además él debe seguir respondiendo por estos temas. Él no ha respondido Ujú. ni ha dejado en claridad meridiana de lo que significan las razones por las cuales este gobierno pudo haber influenciado a través de la Policía Nacional para que se cierre este caso, ¿sí? Y hoy ya he dicho y he señalado, con esto quisiera pasar a la pregunta que me empieza a hacer, es que el, el grupo de investigadores policiales que llevaba este caso fue disuelto por la comandante general de policía en octubre de 2021, es decir, aproximadamente a los 7 meses de las investigaciones. La pregunta es ¿por qué? ¿Y quién puede ordenar la disolución del equipo investigador y enviarlos a cualquier lugar para que efectivamente no se pueda determinar en lo que se hallan en esas condiciones, en esos momentos, ¿no? Entonces son respuestas que debe dar el mandatario. Ahora, el presidente también defendió a su familia en esta misma cadena nacional, defendió la gestión y el comportamiento de su cuñado, pero señaló que no había tenido, palabras textuales, la perspicacia para identificar a personas que querían hacerle daño o utilizarlo. De acuerdo a toda esta cadena de cosas que hemos escuchado, en las cuales en reiteradas escuchas se le ha mencionado al cuñado, después de los registros fotográficos, ¿tú piensas que es un caso de ingenuidad o de alguna manera Danilo Carrera puede tener mayor implicación de la que el presidente ha querido admitir? Se debe determinar eso porque en las conversaciones yo creo que es muy fácil que alguien pueda tomar los nombres de un funcionario y hablar por ellos, ¿no? Ujú. Eso se da mucho, o sea, los políticos que están en puestos importantes conocen y entienden que hay personas que se toman su nombre para hablar por ellos cuando ni siquiera están por enterados. Eso también hay que considerar y hay que poner cada una de las frases que han sido grabadas y transcritas deben ser colocadas en su contexto real. Ahora, más allá de las palabras, deben existir otro tipo de pruebas que apalanquen, ¿sí?, estos posibles acuerdos que pudo haber tenido el señor Danilo Carrera con el señor Rubén Chévez y determinar si es que efectivamente los dos estaban de alguna manera coludidos
para beneficiarse mutuamente por acuerdos directamente relacionados al gobierno del presidente Lazo. Recordemos que el señor Danilo Cabrera es la persona más influyente, ¿sí?, en la figura del presidente Guillermo Lazo. Lo conocemos todos, el presidente lo ha dicho con claridad meridiana, le ha agradecido su presencia por haber construido la persona que es el presidente, y pues esto significa, desde el punto de vista familiar, un golpe tremendo, es decir, la destrucción de las relaciones familiares, otras que pueden generarse en el futuro, y obviamente un resquebrajamiento enorme de las condiciones democráticas de este gobierno. Muy bien, gracias Cristian Zurita, periodista de investigación, quien nos ha dado importantes ideas al respecto del archivo de este informe y también una visión desde lo periodístico de la labor que tiene que cumplir la prensa en el país para poder develar este tipo de circunstancias que después tienen que ser resueltas, por supuesto, por la justicia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.